Entonces no te cases con esa persona. ¿Sabes cuál Voy a creo ayudar. yo que puede ser la pregunta de posiblemente la ¿De qué? No he visto nada de No, me lo van a preguntar. Yo le pregunté a la profe, ¿por qué no lo pusieron? Ojalá porque yo no he visto nada. La del TAC no lo pusieron en el computador porque creo que se les perdió el documento o algo así. Pero. ¿Sí? Sí, cuando en mi grupo no había TAC. Hermancito, ya podemos echar seguro. Creo que ya no llegó nadie más. Espérenme. Bueno, Pero ellos estaban ahorita. ¿me ibas a preguntar algo? Nada. Ok. Bueno, listo, entonces vamos a continuar con el maravilloso mundo de la cara. Vamos. Ay, no diga que no. Alguien dice usted. Listo. Entonces, vamos a empezar con la angiología de la cara superficial. Realmente la angiología de la cara superficial es realmente sencilla. Vamos a tener tres sistemas principales. Vamos a encontrar entonces el sistema. Esto no está funcionando hoy y esto es que le cambiaron la pila. ¿Esto está funcionando? Señor, hay tres hojas más. O sea, ¿qué pasó? No, pero allá está el resto de la hacha, hacia allá. Pues, ahorita te llega la pila tuya. Listo. Bueno, entonces vamos a tener la arteria y la vena faciales, la arteria y la vena temporal superficial. Esto está como extraño, si no estoy pegada aquí no me funciona. Miren si hacemos un cambiecito. La noche oscura, la vaca negra y yo que no veo. Yo. Ya. Marica. ¿Y esos árbitros dónde? Lo puse yo. Marica, ¿puedes hacerme menos el telescopio? Sí. Uy, parece que bonito. Claro que sí. Sí. Son tres sectores. Son tres sectores y de ahí van saliendo más. No me acuerdo cuántos son. Listo. La arteria y vena temporales superficiales y vamos a tener unas arterias originadas de la arteria maxilar interna. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué en la cara superficial ramas de la arteria maxilar interna? Pues resulta que hay algunas terminaciones de la maxilar interna que salen a la cara. Una que sale por el agujero infraorbitario, otro por el agujero mentoniano y ramas de la bucal que salen entre el pterigoideo medial y el músculo temporal, salen hacia la cara, se hacen externas. Ya las vamos a ver con detenimiento. Y además, pues algunas venas afluentes de la vena maxilar interna. Entonces, en la imagen, lo que estamos viendo, voy a acercar un poco acá porque no veo nada, que no traje gafas hoy. A duras penas se los veo a ustedes, no mentiras. Entonces tenemos la arteria facial. Acuérdense que estamos en los sistemas superficiales de la cara. Tenemos la arteria temporal superficial y aquí alcanzamos a ver una porción de la arteria maxilar interna. Pues ella se mete a la fosa infratemporal, pero después a través de unos agujeritos que tenemos a esta altura y hacia esta región vamos a tener ramas terminales de esa arteria. Ahí tenemos lo que se alcanza a ver de la maxilar interna. Entonces, la arteria facial no es desconocida para ustedes. La arteria facial nace de la cara externa
de la carótida externa, de la cara anterior, perdón, de la carótida externa. Superior, por supuesto, a la arteria lingual. Es una arteria que en su recorrido es muy tortuosa y eso es porque debe adaptarse a los movimientos de la faringe en el momento de la deglución, la porción que está en el cuello, y en la parte de la cara a todos los movimientos que hacemos durante la mímica facial y durante los movimientos masticatorios. Entonces, por eso tiene ese trayecto helicino o tortuoso. Esta arteria entonces inicialmente pasa profunda en la parte posterior del ángulo de la mandíbula y posterior al borde de la glándula submandibular. Luego ella se contornea hacia el interno de la mandíbula y pasa entre la glándula submandibular y la mandíbula. Luego vuelve y hace un trayecto hacia inferior y hacia anterior, se curva en el borde de la mandíbula e ingresa a la cara por delante del macetero. Cuando ingresa por delante del macetero, usted también debe recordar que esa arteria es anterior a la vena facial. Es decir, que la vena facial está más posterior que la arteria. Además la van a reconocer muy bien porque la arteria es entorchada, así como acabamos de decir, pero la vena es más lisa. Entonces también se distingue fácilmente. Esta arteria facial va a terminar en el ángulo interno del ojo o canto del ojo y es una arteria que cuando llega acá al borde interno del ojo, todo este trayecto que pasa en la raíz del dorso de la nariz se va a llamar arteria angular, o sea que la rama terminal es la arteria angular y esa arteria angular se va a anastomosar con la rama supratroclear y supraorbitaria de la arteria oftálmica. Entonces fíjense que tiene comunicación con vasos de endocráneo, porque las ramas supratroclear y supraorbitaria son de la arteria oftálmica, que a su vez es de la carótida interna. ¿Listo? ¿Qué ramas en general entonces vamos a encontrar de la arteria facial? Entonces, las que vamos a mencionar acá, acuérdense, estamos en cara. Usted ya se acordará de las que vienen en el cuello. ¿Listo? Yo sé que se acuerdan de una rama submentoniana, de una palatina ascendente, ¿de acuerdo? Entonces, pero en cara, pues vamos a ver las ramas que necesitamos aprendernos acá. Entonces, cuando la arteria facial asciende por delante del macetero, luego se curva hacia anterior y va a dar su primera rama, que es la labial inferior. Esa arteria labial inferior se dirige, pasa profunda al músculo depresor de la comisura labial o triangular de los labios. Se hace profundo a ese músculo, miren el musculito acá y ahí está la arteria. Luego pasa entre la mucosa y el músculo orbicular de los labios en su porción inferior. Esta arteria entonces se va a distribuir para irrigar los músculos peribucales inferiores, el músculo orbicular inferior, orbicular de los labios en su porción inferior y la mucosa del labio en esa posición. Se van a estomosar con ramas de la labial inferior del lado contralateral, se van a estomosar con ramas que salen acá de la mentoniana y forman pues un circuito de irrigación importante para toda esta región. Luego, la arteria facial se continúa hacia superior y cuando pasa la comisura labial casi que inmediatamente va
profundamente, va a dar la arteria labial superior. Esa arteria labial superior pasa también en su primer trayecto profunda al músculo cigomático mayor, luego se contornea hacia anterior para pasar al orbicular y ubicarse entre el orbicular y la mucosa. Posteriormente sigue un trayecto hacia anterior y cuando llega a la parte media, más o menos antes de alcanzar esta región que se llama el filtro, ahí va a dividirse y va a dar una rama septal para la parte frontal y posterior del tabique y va a dar una rama nasal. Esta arteria labial superior se va a anastomosar entonces con la labial del lado contralateral y puede anastomosarse también con la rama nasal propiamente dicha, puede anastomosarse con ramas de la intraorbitaria, puede anastomosarse con ramas de la bucal que está saliendo por acá a la altura del bucinador. Luego vamos a encontrar que la arteria facial se continúa hacia el dorso de la nariz. En el dorso de la nariz, por supuesto, va a dar una rama nasal, para este dorso de la nariz, y esta rama nasal se va a anastomosar con la septal y la alar que vimos que daba la labial superior. Siempre esas arterias se van a anastomosar con sus homónimas del lado contralateral. Y finalmente tenemos el trayecto angular, que es, digamos, como la rama terminal. Simplemente recibe ese nombre porque se ubica, llega hasta el ángulo interno del ojo para anastomosarse, pues por supuesto con las ramas que ya les había mencionado. Bueno, aquí tenemos, quería mostrarles acá en esta imagen, la arteria facial acá, esta es su rama angular y donde se anastomosa con las ramas de la oftalmo, en esta región. Ahora vamos a hablar del sistema de la arteria temporal superficial. Entonces, la arteria temporal superficial es una de las ramas de la carótida externa. La carótida externa tiene dos ramas terminales, que son la temporal superficial y la arteria maxilar interna. La más gruesa es la maxilar interna, la más delgada es la temporal superficial. Esta arteria temporal superficial se origina en la glándula parótida. En la glándula parótida, luego discurre hacia superior, cruzando la raíz posterior de la apófisis cigomática del hueso temporal y aproximadamente sigue un trayecto más o menos de 5 centímetros hacia superior, donde va a dar sus dos ramas terminales, que es una que va hacia anterior y otra que va hacia posterior. La que va hacia anterior es la rama frontal y la que va hacia posterior es la rama parietal. ¿Me puedes expresar rapidito? Como arterias importantes de la arteria temporal superficial, vamos a tener la arteria transversa de la cara. Esa arteria nace antes de salir de la glándula parótida. A nivel de la glándula parótida, ella cruza el músculo massetero,
se dirige hacia anterior, está en relación con el conducto de la glándula parótida ¿No y tiene que se firmarse en toda la dirige lista? No. hacia anterior para anastomosarse con la rama bucal que está saliendo a esta altura de la maxilar interna. Se va a anastomosar también con la arteria facial. Esta arteria transversa de la cara, entonces va a irrigar parótida, conducto parotídeo, bucinador, piel de toda esta región. También se anastomosa con la arteria maseterina, que es una arteria que también es de la maxilar interna, pero atraviesa la escotadura sigmoidea y sale para irrigar el macetero. Entonces ahí también se anastomosa con esa arteria, con facial, con bucal, con maseterina. Esta arteria también está relacionada con una rama temporal y cigomática del nervio facial. Hay unas ramas pequeñitas de la arteria temporal superficial que son unas ramitas auriculares anteriores que irrigan esta región, pero realmente pues no son las que más me interesan que se aprendan. Una que sí me interesa mucho que se aprendan es la temporal media. La temporal media es una arteria que se origina superior al arco cigomático, es decir, una vez que la temporal superficial cruza la raíz posterior de la apófisis cigomática del temporal, va a dar la arteria temporal media. Lo que pueden ver de la temporal media es esta porción pequeñita que ven acá, porque ella rápidamente se mete profunda a la aponeurosis del músculo temporal. Esa arteria va a irrigar esta región, va a irrigar parte del músculo temporal y se anastomosa con las arterias temporales profundas que son de la maxilar interna. Luego continúa su trayecto y va a dar sus ramas terminales que ya se las había mencionado, una rama frontal y una rama parietal. La rama parietal va a irrigar toda esta parte del cuero cabelludo. Ella se anastomosa con sus homónimas contralaterales, con ramas de la frontal, con la occipital, con ramas de la auricular posterior. La frontal, por su parte, se dirige hacia anterior hasta más o menos llegar al tubérculo o protuberancia del hueso frontal, y también se va a anastomosar con las contralaterales. Esta arteria, en general, lo que va a hacer es irrigar la parte del cuero cabelludo en esta región y parte de la frente superior. Sin embargo, hay que anotar que la frente en general recibe más irrigación por parte de ramas de la arteria oftálmica, supraorbitaria, supratroclear. Bueno, acá tenemos la rama de la arteria maxilar interna que salen a la cara. Entonces, la maxilar interna la vemos aquí en el cuello. Acuérdense, ella se va a originar acá a nivel en la parte posterior del cuello, del cóndilo de la mandíbula, y se mete a la fosa intratemporal. Por eso acá
la vemos translúcida, ¿listo? Entonces esa arteria va a dar una rama que es la rama infraorbitaria, que pasa por el suelo de la órbita, ocupa luego el conducto infraorbitario y va a salir a la cara por el agujero infraorbitario. Esa arteria, ese agujero infraorbitario y esa salida de la arteria va a estar inferior a un músculo que se inserta acá, que es el elevador propio del labio superior. Cuando sale por el agujero infraorbitario, sale acompañada del nervio infraorbitario. Entonces esta arteria va a salir hacia la cara y se va a anastomosar con ramas de la labial superior, de la nasal, con la misma bucal, que es otra de las ramas de la maxilar interna que sale a la cara. Esa es la infraorbitaria y por supuesto va a contribuir con la irrigación de todos los elementos que están en esta región. Ala de la nariz, parte de la órbita en la parte inferior, musculatura facial de esta región. Acá tenemos la arteria bucal. La arteria bucal va a pasar entre el pterigoideo medial. El pterigoideo medial está bajando en esta dirección de manera oblicua hacia el gonion de la mandíbula, pero por la cara interna, y el músculo temporal se está insertando acá en la apófisis coronoides. Entonces ella va a salir entre el temporal y el pterigoideo medial, se dirige hacia anterior y va a estar en relación, va a estar prácticamente perforando al músculo bucinador. Luego sale superficial y se anastomosa con la infraorbitaria, con la facial. Y tenemos también una arteria que es la arteria mentoniana, que podríamos decir que es rama directa de la arteria dentaria inferior. O sea, cuando la arteria dentaria inferior se mete dentro del conducto mandibular con el nervio dentario inferior, continúa y a través del agujero mentoniano sale hacia el mentón. Esta arteria mentoniana va a dar irrigación a los músculos peribucales inferiores, aparte de la piel que está inferior al labio inferior. Entonces, acuérdense que esas son ramas que salen hacia la cara, pero que son de la maxilar interna. En cuanto al sistema venoso, vamos a tener dos venas principalmente en la cara superficial. Una de ellas es la vena facial y otra es la vena temporal superficial. Ustedes son los dos principales sistemas. La vena facial se origina, ojo con eso, ¿dónde se origina la vena facial? Se origina de la unión de la vena supratroclear y supraorbitaria de la vena oftálmica. Luego tiene un trayecto similar al de la arteria, es decir, voy a tener una porción que es angular y esa vena va a recibir muchísimas tributarias en su recorrido. Una vez que desciende como vena angular, pasa profunda al cigomático, cruza el músculo bucinador, luego el borde anterior del macetero, luego se posa sobre el músculo macetero
y luego llega al cuello. En el cuello va a pasar superficial a la glándula submandibular, superficial al vientre posterior del digástrico y superficial al estilo dioideo. Va a recibir varias tributarias, va a recibir entonces parte, por ejemplo, de la vena transversa, va a recibir parte de las venas del párpado inferior, de las venas musculares de esta región, y luego se va a anastomosar con la rama anterior de la retromandibular. Esta que alcanzan a ver acá pequeñita, que todavía no la vemos completa, es la retromandibular. Esta es la rama anterior y esta es la rama posterior. Esta rama anterior entonces se anastomosa con esa vena facial para luego, a través de una comunicante, va a llegar a la yugular interna. En ocasiones, como en algunos cadáveres, como en el cadáver que les estuvimos mostrando cuando rotaron, ¿se acuerdan que había una comunicante de la facial con la yugular externa? Digamos que el patrón de las venas no es siempre el más común. Uno a veces encuentra cosas raras cuando está disecando, sobre todo venas. A veces hay variaciones. De hecho, cuando esta vena facial se une aquí con la raíz anterior de la retromandibular, a veces a este tronco le dicen tronco tirolingofaringofacial, que es el que finalmente va a llegar a la yugular interna. La vena temporal superficial se forma de la rama anterior y posterior, es decir, de la frontal y de la parietal, es decir, recibe sangre del cuero cabelludo, recibe parte de la temporal media, recibe la vena transversa de la cara, forma la temporal superficial, pero la temporal superficial se va a unir a la rama, va a recibir más bien a la rama maxilar, a la vena maxilar, y esa vena maxilar interna se ha formado previamente de un plejo que está en la fosa infratemporal, que se llama el plexo pterigoideo, que lo vemos más adelante. Y por ese medio es que va a estar comunicada la parte superficial de la parte profunda. Ya la vena retromandibular, acuérdense que se forma a nivel de la glándula parótida y posteriormente se va a unir, su raíz posterior se va a unir con la auricular posterior para luego terminar formando la vena yugular externa. Ya vamos a terminar cara superficial. Se forma la retromandibular, que se forma de la temporal superficial y de la auricular profunda. O sea, si tú haces un corte transverso, si les ponemos un corte transverso de la cara cuando estemos evaluando cara, ¿qué posibilidades hay que yo encuentre elementos en la glándula parótida? Con seguridad carótida externa, con seguridad vena retromandibular, con seguridad nervio facial. Que si el cortecito fue un poquitico más arriba, puedo ver temporal superficial y maxilar interna, ¿cierto? Pero pues no me arriesgo, pongan carótida externa. Si ponen carótida externa, igual uno les vale porque sabe, sí. Entonces, en un corte transversal de glándula parótida se les puede preguntar retromandibular, facial, carótida externa. Pero a veces uno ve en el corte que queda preciso donde se ha hecho el corte de la temporal superficial y de la maxilar interna. ¿Listo? Entonces, esas son las cosas que hay que tener en cuenta. Para finalizar cara superficial, vamos a tener entonces el nervio facial
y vamos a tener el nervio trigémino, por supuesto superficial. Cuando nos metamos a la fosa, ahí sí vamos a ver los otros componentes. ¿Listo? Bueno, entonces, el nervio facial, ustedes ya vieron anatomía, neuroanatomía, ¿cierto? Todos tú ya lo vieron, con el doctor Osuna el semestre pasado. Yes. ¿Sí o no? Sí, cómo no, ahora viene neuroanatomía funcional. Bueno, listo. Entonces vamos a echarle una recordadita ahí, pues, a vuelo de pájaro. Entonces es un nervio mixto porque tiene componentes motores, tiene componentes de sensibilidad especial, que es el gusto, tiene componentes parasimpáticos y tiene un componente sensitivo muy pequeño para el conducto auditivo externo, muy pequeño, no es como lo más importante del nervio facial, a diferencia del nervio trigémino, ¿cierto? Este es un nervio que es mixto, pero es más motor, es secreto motor y es gustatorio, es decir, tiene sensibilidad especial. ¿Qué componentes funcionales tiene entonces el nervio facial? Entonces, sensitivo, como les había dicho, para una porción del conducto auditivo externo, una porción muy pequeña. Va a tener un componente parasimpático para la glándula lagrimal, para las glándulas nasales, para las glándulas palatinas. Va a tener un componente parasimpático para la glándula submandibular y para la glándula sublingual. Entonces, acuérdense que esos componentes son del facial y se lo recalco porque más adelante pueden confundirse porque ese componente del facial es por un nervio que es la cuerda del tímpano y bueno, la parte superior será por el petroso mayor, pero que eso es va a ir hacia el ganglio pterigopalatino, pero quiero que entiendan que a veces hay un componente del facial que se pega a un componente del trigémino para poder llegar hasta su punto blanco. ¿Listo? Eso lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Bueno. Un componente importante del gusto. Entonces, una cosa es que usted se muerde la lengua y le duele, ¿cierto? Eso es sensibilidad general. Otra cosa es que usted mueva la lengua para un lado y para el otro, eso es componente motor, ¿cierto? Y otra cosa es que usted coma cuando sale de acá y eso le sabe tan bueno, ¿cierto? Eso es gusto, sensibilidad especial. Y la lengua tiene unos componentes a ese nivel muy importantes. Parte de lo que es el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua es del nervio facial, a través de un nerviecito que se llama la cuerda del tímpano. ¿Listo? Ya luego vamos a ver que la sensibilidad general, eso que usted se muerde la lengua y le duele, en los 2/3 anteriores, eso sí es trigémino, ¿cierto? Pero lo que es el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua es del nervio facial a través de la cuerda del tímpano. Y el componente motor, que es para los músculos de la expresión facial, para el vientre posterior del digástrico, para el estiloideo y para el músculo del estribo, para ese musculito que está en el oído medio. Por eso en las parálisis facial, cuando hay una parálisis facial, el problema es que a veces el paciente, además de referir todas las otras cosas, refiere que no tolera los sonidos agudos. Entonces, uno ahí mismo piensa que está comprometido a ese nivel por el músculo del estribo, porque ese musculito permite modular esos sonidos. Y esta es una imagen de Necker, esta imagen ustedes se la saben muy bien, estoy segura. Entonces, aquí estamos en el
ángulo inferior, el ángulo cerebelo continuo en la parte inferior. Aquí vemos cuando el nervio entra acompañado, este es el nervio que aquí está cortadito para poder ver el nervio vestíbulo coclear, con quien pasa acompañadito por el conducto auditivo interno. Entonces se mete en el oído, en el hueso, aquí estamos en el promontorio, en el hueso temporal, y se dirige por un conducto o canal que se llama el canal del facial. Luego, a nivel posterior, el nervio se amplía formando el ganglio geniculado y luego digamos que hace un cambio de recorrido brusco y forma esto, que es lo que denominamos la rodilla del facial, y luego se continúa por la pared posterior del oído medio, para luego salir a externo por el agujero estilomastoideo y poder llegar hacia la cara, que ya vamos a ver esos componentes en la cara. Para recordar, aunque pues para que lo vayan teniendo en el radar, aunque lo volvemos a ver más adelante, aquí a nivel del ganglio geniculado es donde da este nervio, que es el nervio petroso mayor, que lleva componente parasimpático, que se va a unir con el petroso profundo. Acuérdense que este nervio se dirige hacia el agujero rasgado anterior. Cuando luego se une con el petroso profundo, que es simpático, y va a formar el nervio mediano o nervio del canal pterigoideo, pero eso lo hace en la fosa pterigopalatina, que es otro tema que tenemos. ¿Listo? Por ahora, parvulitos. Nada más para que ustedes, el nervio del músculo del estribo realmente en esta imagen no se ve, pero sí les puedo mostrar acá el nervio cuerda del tímpano. Este nervio cuerda del tímpano pasa entre el martillo y el yunque y luego va a salir a externo por una fisura que se llama la fisura de Glaser o fisura petrotimpánica en la cavidad glenoidea. Cuando la cavidad glenoidea, o sea, la superficie articular del hueso temporal con el cóndilo, se divide en dos precisamente por esa fisura, y por ahí va a pasar el nervio cuerda del tímpano, y luego es que ese nervio cuerda del tímpano se le va a pegar al lingual. ¿Listo? Señor. No, hablaba de la cavidad glenoidea en el cóndilo articular acá. Sí, ahí está. La cavidad glenoidea, en la parte anterior está el tubérculo articular y en la parte posterior pues, va a estar dividida esa porción por la fisura petrotimpánica. O sea, está dividiendo una pared pequeñita que hay de la cavidad glenoidea posterior y la parte anterior. No se ha metido. No, o sea, está saliendo por la fisura petrotimpánica. O sea, está más posterior. Apenas va dirigiéndose hacia la fosa intratemporal, porque él realmente se pega al igual es en la fosa intratemporal. Bien. Y una vez el nervio sale, este es el conducto auditivo externo, o sea que a esta altura estaría el agujero estilomastoideo entre la mastoides y la apófisis estiloides, que por supuesto ahí no la veo porque es más medial, y antes de dirigirse a la parótida, él va a tener unos componentes motores, va a dar un nervio que es el auricular posterior, que no lo vayan a confundir con el auricular mayor del plexo cervical. Este auricular posterior es del facial, se dirige por la parte anterior de la apófisis mastoides y por la parte posterior del conducto auditivo externo para dar su inervación motora a los músculos auriculares posteriores y parte del superior, porque este superior también recibe inervación por la rama temporal del nervio facial.
Parece que y lo puedes para cruzar. los vientres occipitales del occipito frontal. Asimismo, da una rama para el vientre posterior y el estiloioideo. Posteriormente, él ingresa a la glándula parótida, y en la glándula parótida uno alcanza a ver un solo tronquito, y ese tronquito dentro de la glándula parótida se va a dividir en un tronco, este que está aquí a transluz porque está metido dentro de la glándula parótida, que es el temporofacial, y este que es el cérvico-facial. Dentro de la parótida se dice que forma como una especie de pliego parotídeo, y cada uno de esos troncos se va a subdividir. Va a dar una rama principalmente temporal, una rama cigomática, el temporofacial. Y el cérvico-facial va a dar una rama bucal, una rama mandibular y una rama cervical para el músculo platizo. Entonces, si usted se pone la manito así, ahí tiene todos los componentes: temporal, cigomático, bucal, mandibular y cervical. Aquí está la rama auricular posterior, la rama que va para el músculo digástrico y las ramas superficiales, eso es superficiales. Y aquí el nervio facial. Aquí nuevamente los componentes. Bueno, aprovechemos esta imagen para hacer una pregunta capciosa. ¿Qué nervio es este? Temporal superficial. El nervio auriculotemporal. ¿De quién es rama el nervio auriculotemporal? Del B3, sí, del nervio mandibular, del tronco posterior del nervio mandibular. Muy bien. Quería mostrárselos porque también hace parte de la inervación superficial. Este nervio, búsquenlo siempre. Lo pueden buscar en la parte interna cuando veamos la fosa infratemporal. No les voy a meter esa información, pero acá superficialmente lo pueden encontrar posterior a la arteria temporal superficial. Y esto es lo que les mencionaba hace un rato. Entonces, cuando yo hago el corte, probablemente o veo el tronquito, dependiendo de donde haga el corte, o puedo ver sus ramitas, su pliego. ¿Listo? Es importante cuando uno hace cuando tiene que hacer una extirpación de la glándula parótida, pues tener en cuenta eso. Porque imagínense ustedes el paciente con una parálisis facial. Entonces hay que tenerlo en cuenta por esa relación. Aquí vemos las ramas, la rama temporal, la rama cigomática, la rama bucal, la rama mandibular y la rama cervical. A veces encontramos como una conexión entre la rama cigomática y la rama bucal. Entonces, fíjense ustedes el territorio de inervación de la rama temporal. Entonces, aquí tenemos toda la parte sobre todo la parte superior del orbicular, la parte de los vientres frontales del occipito frontal. Esto, pues por supuesto, acá está cortico, pero eso se extiende para llegar a los músculos, al músculo corrugador de la ceja. Aquí tenemos la rama cigomática para todos los músculos peribucales superiores y parte del orbicular en su parte inferior. Aquí tenemos la rama bucal para principalmente el orbicular y las partes terminales de los músculos peribucales, la rama mandibular para los peribucales inferiores y la rama cervical para el platisma cutáneo del cuello. Entonces aquí tenemos las ramas temporal, cigomática, bucal, mandibular y cervical. Y ahí vemos cómo se va repartiendo para dar toda la inervación
motora a los músculos de la expresión facial. ¿De qué lado es esa parálisis? Izquierda. Derecha. No, la cara se va hacia el lado ¿De qué lado es? Derecho. Derecho. ¿Central o periférica? Central. Digo que es Central. periférica. ¿Central o periférica? Periférica. Periférica. Ay, ¿Sí ven? ¿Por qué no es central? Porque puedes abrir y cerrar los ojos y sonreír. ¿Pero qué signo está viendo para que no sea central? El ojo, y esto es típico de una parálisis periférica. Si yo tuviera una parálisis central, el ojo cerraría normal, porque recibe ipsilateral y contralateral. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿por qué la musculatura? Aquí porque los dientes acá ustedes lo ven como que el ángulo está más pronunciado hacia el otro lado, porque si esta musculatura está paralizada, gana la fuerza de contracción del lado sano. Entonces, por eso es que uno la puede ver con este gesto así, esto acá está todo paralizado. Y pues el famoso signo de Bell, eso lo volvemos a repasar un poquito en clínica. Esta, Parálisis del lado ¿de derecho. qué lado? Derecho. 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 ¿Listo? Parece que los músculos del lado sano ganan en contracción y por eso lo ve uno con un gesto más de guasón en el lado sano. Lo mismo acá, esta también es derecha. Seguramente si le pedimos que cierren los ojos hace signo de ver. Muy bien. El nervio facial lo volvemos a ver, ustedes lo volvemos a ver más adelante para que tengamos sobre todo los componentes en la fosa pterigo-palatina, volvemos a ver el nervio facial, ya en la parte más interna. El nervio trigémino. El nervio trigémino a nivel superficial en la cara es principalmente sensitivo, ¿listo? Es decir, permite la sensibilidad general de la piel a nivel facial. ¿Qué componentes tenemos? Entonces, recuérdenlo, los tres componentes principales, la fosa craneal, el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Como es sensitivo a nivel facial, pues vamos a encontrar que el nervio oftálmico tiene como territorio la frente, el cuero cabelludo, el párpado superior, el dorso de la nariz y la órbita. Hay un territorio que siempre piensan que es del oftálmico, que es la región de la sien. Realmente esa región de la sien es del nervio maxilar. El nervio maxilar, párpado inferior, ala de la nariz, mejilla y labio superior. Y el nervio mandibular, labio inferior, mejilla, pómulo, cuero cabelludo y la región temporoparietal, a excepción de la sien, que es del nervio maxilar. Hay otra región importante para recordar en el trigémino, que no toda la inervación sensitiva de la cara es trigémino. Hay una porción que no es trigémino y es el ángulo de la mandíbula. El ángulo de la mandíbula es flexo cervical. ¿Listo? Lo mismo que el pabellón auricular. ¿Listo? ¿Y cómo da esa sensibilidad a la cara el nervio trigémino? Porque pues él se hace externo. Y aquí vemos las ramas que vendrán
del oftálmico. Acuérdense que el oftálmico sale hacia la órbita por la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal. El nervio maxilar sale a través del agujero redondo mayor y el mandibular sale del cráneo a nivel del agujero oval. Yo sé que eso ustedes lo vieron ya, entonces para que lo puedan recordar. Entonces el nervio mandibular va a salir acá también por el nervio mentoniano, acá está el nervio bucal, supratroclear, supraorbitario, infraorbitario. Y de esa manera se va a distribuir hacia los territorios de la cara. Cuero cabelludo, y es lo que vemos: bucal, mentoniano, infraorbitario, supratroclear y supraorbitario. Y ahí están los territorios de inervación, B1, B2, B3. Entonces fíjense que esta partecita no está incluida en B3 porque todo esto es plexo cervical. Increíble. Bueno, ahí está la distribución por dermatomas. Profe, ¿qué es un dermatoma? Bueno, ¿cómo vamos a la... ¿Alguien falta acá? Como la región. ¿Alguien tiene apellido de la H hasta la S y no encontrado dónde firmar? Dermatológico, de la parte sensitiva de la piel. O sea, donde tú te tocas, esa es la ¿Ya sensibilidad. está completo? ¿No? Bueno, ahorita miramos a ver quiénes faltan.